Bien, buenos días. Pues me presento, me llamo Gabriel Pinto y soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de química, y hoy os venía a hablar de cómo, a partir de objetos muy cotidianos, como puede ser un lapicero, podemos hablar y entender cosas de ciencias y de tecnología. A veces lo más cotidiano no lo apreciamos. Por ejemplo, el abrir el grifo de agua corriente por la mañana y entender todo el tratamiento que ha tenido eso es algo que no le damos importancia, y ahí la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver. Y luego no es solo ciencia y tecnología, sino que hay que saber de historia, de lengua, etcétera. Por ejemplo, para saber lo que es un lapicero, como casi siempre que tenemos que entender algo, podemos acudir al diccionario de la Real Academia y veréis lo que significa lápiz. Lápiz viene de una palabra griega que es lapis. Bueno, pues eso nos enseña que quizá esa palabra traducida al español, que es piedra, hay poca relación, pero si uno piensa en una lápida, en el hecho de lapidar a alguien, vemos el origen latín de ese término, lápiz. Igual que, por ejemplo, al ver en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa lápiz, vemos que pone que es una barra de grafito. ¿Y qué es el grafito? Bueno, pues el grafito se nos dice también en el propio diccionario que es un mineral grasiento, con ciertas características, etcétera, hechas de carbono. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la historia del grafito y de las minas de lapicero. El grafito, aunque se conoce desde tiempos remotos, la primera documentación que tenemos que se descubre una mina importante de este mineral es en Borrowdale, una ciudad al norte de Inglaterra, donde se descubre a mediados del siglo XVI. Este grafito enseguida vieron que tenía propiedades muy curiosas. Por ejemplo, permitía marcar y hacer señales fácilmente para distinguir unas ovejas de otras. O, por ejemplo, se vio que cuando se fabricaban balas de cañón con moldes en los que intervenía el grafito, esas balas llegaban más lejos. Por eso llegó a ser un secreto militar, y cuando las transportaban a la capital, a Londres, iban pues escudeadas por militares, ¿no? Y el propio Werner, un gran geólogo del siglo XVIII, pues dio nombre al grafito por una propiedad especial. En este caso, de la palabra graphein, que en griego quiere decir escribir. Bueno, pues ya tenemos el grafito y tenemos las minas. Yo os voy a decir que con el tiempo, como marcaba fácilmente, los primeros lapiceros eran una barra de grafito y para no mancharse las manos lo rodeaban de una tela o, por ejemplo, de una madera. Sin embargo, por un problema político, social y militar, el grafito que llegaba de Inglaterra a Francia empieza a escasear. Ahí vemos la importancia de las guerras, los conflictos en la propia tecnología, porque los franceses tienen que inventar un método para hacer lapiceros, pero gastando menos grafito que importaban de Inglaterra. Eso lo descubre un gran investigador militar, una persona muy curiosa, tan curiosa que en un experimento el pobre perdió un ojo, que es el francés Nicolas Jacques Conte. Y él descubre el lapicero moderno. ¿Cómo lo descubre? Pues mezclando polvo de grafito con polvo de arcilla. Y así fabrica estos lapiceros rodeándolos de un trozo de madera. Bueno, aquí os expongo muy brevemente porque no tenemos tiempo, pero para que veáis que hacer una simple mina de lapicero implica un proceso tecnológico que es complicado. Entonces aquí os ilustro brevemente para que veáis cómo se fabrica. De las minas se obtiene el grafito se mezcla con arcilla, aquí veis el grafito negro, la arcilla blanca, con agua, y se somete a un proceso de mezclado, amasado con agua, y en hornos se fabrican ya las minas de lapicero, que posteriormente se tratan en hornos a alta temperatura durante un tiempo. Finalmente, incluso la mina se somete a un baño de cera para que se tapen poros y escriba mejor finalmente. Y luego está el proceso de la fabricación del lápiz, para lo que no es que metan la mina en un hueco de la madera, sino que moldean con 2 trozos de madera y cola y prensado hasta que se fabrica el lapicero. Pero yo os venía a explicar un poquito cómo con un lapicero podemos aprender cosas de ciencias y de tecnología. Hemos visto un poquito de tecnología. En ciencia, por ejemplo,
¿Qué es lo que más caracteriza a un lapicero? Su color negro. Eso no es muy fácil explicar. Y no es fácil explicar porque hay que entender un poco de niveles electrónicos, de lo que son pues, bandas de conducción, bandas de valencia, pero en el grafito hay un conjunto de bandas de energía donde los electrones pueden absorber con cierta facilidad todo el espectro de la luz visible. Otras sustancias no. A su vez es buen conductor eléctrico y todo esto lo podemos estudiar entendiendo también cómo escribe un lapicero con facilidad por la propia estructura. La estructura del grafito con el que se forma la mina es una estructura de carbono en láminas. Entonces, estas láminas se pueden depositar con cierta facilidad cuando escribimos sobre un papel porque se rompen estos enlaces y se van quedando capas de grafito. Otra propiedad que nos llama la atención es que el grafito es conductor de la electricidad. Eso es, por ejemplo, lo que hace que se aplique en pilas, en electrodos, etcétera. ¿Y por qué es conductor? Bueno, pues es conductor porque hay una serie de electrones que están deslocalizados entre las capas de grafito. Por eso es importante estudiar física, estudiar química para entender todo esto. Pero podemos preguntarnos si podemos estudiar la conductividad con un juguete. Pues es lo que vamos a hacer, con dos voluntarios. ¿Cómo os llamáis? Miguel e Iván nos van a ayudar a ver cómo con un juguete podemos demostrar de alguna manera que el grafito conduce. Entonces, en este caso, vamos a aplicar un juguete que se llama Energy Stick. Vamos a ver primero si el cuerpo humano, mirad para allá por favor, si el cuerpo humano conduce la electricidad. Conduce la electricidad y el juguete se enciende porque pasa suficiente energía eléctrica para que se enciendan estos LEDs y el micrófono. ¿Y un papel conduce la electricidad? ¿Subes un poquito? El papel no conduce. ¿Y un trocito de tubería de cobre conduce la electricidad? Conduce. Pues ahora nos preguntaremos, ¿la mina de un lapicero conduce la electricidad? Conduce la electricidad. ¿Y si tocamos la madera en vez de la mina de grafito? No conduce. Bueno, pues hemos visto cómo puede conducir la corriente eléctrica, es conductor, pero a su vez nos podemos preguntar si cuando pintamos en un papel también conduce o no. Por ejemplo, ¿esta H que hemos dibujado con un papel conduce o no? No conduce. ¿Y esta otra? ¿Enseñáis? Sí que conduce. ¿Qué vemos con eso? Muchas gracias. Un aplauso a Iván y a Miguel. Muchas gracias. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que otra vez, por eso es importante saber de ciencia y de tecnología. Hay varios tipos de lapicero, los que se llaman B y los que se llaman H. Uno que es muy B, si retrocedemos al proceso de fabricación, uno B es que tiene mucho grafito y poca arcilla, mientras que uno H tiene menos grafito y más arcilla. El H es más duro, entonces del inglés se dice hard, y el que tiene más grafito es más negro y por eso en inglés lo llaman black. Así podéis entender por qué cuando compráis un lapicero, si es por ejemplo 8B, es que tiene mucho grafito, 8H es que tiene mucha arcilla, y hay unos intermedios que se llaman HB. Gracias a eso, pues podemos tener lapiceros de distintos tipos, de distinta dureza. Y por último, nos podemos preguntar, porque esto parecen curiosidades. Bueno, pues son curiosidades, pero a su vez permiten inspirarse a premios Nobel. Aquí tenéis el ejemplo de los científicos rusos que, estudiando en la Universidad de Manchester, descubrieron un material basado en estas propiedades.
Se trata de los profesores Game y Novoselov. Entonces ellos se plantearon si al coger trazos de un lapicero con un papel celo quedaba adhesionadas ciertas capas del material de carbono, y a medida que iban quitando el papel celo y pegándolo en otro sitio, llegaron a un material que sería parecido a esta malla de, por ejemplo, una portería de fútbol, porque sería una capa de grafito, pero solamente de un único tamaño. Por esto les dan pocos años después el premio Nobel, y todavía se desarrollan materiales que son basados en esta capa que se llama grafeno. Concretamente hay un instituto muy avanzado en Madrid que se llama INDEA, Instituto de Materiales, que está justo aquí enfrente, y ellos os van a presentar, si luego tenéis oportunidad de visitarles, materiales muy avanzados basados en esto, que a fin de cuentas se basa en la mina de un lapicero. Para entender todo esto hay que entender física, química, lengua, historia. Para eso estudiáis, para el día de mañana poder aprender todo esto y entender cómo de materiales cotidianos se sacan otros materiales y vamos mejorando siempre pues nuestro modo de vida, ¿no? Muchas gracias.